Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos siempre en la pantalla de Mega TV, aquí en la Mega Cadena de Comunicación. Como es habitual, invitamos a personas que han aportado mucho en su actividad principal, sean estos profesionales de la cultura, del arte, del deporte, del empresariado, políticos. Y hoy un colega comunicador que forma parte de la historia de esta empresa. Por eso es muy interesante que escuchemos lo mucho que nos va a contar de estos años gloriosos de la gran mega cadena de comunicación. Su nombre es Alfonso León. Usted lo conoce hace muchos años. Esta es una breve semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. Alfonso León, una larga trayectoria de 34 años en los medios. Inició como cronista deportivo bajo la jefatura del recordado Carlos Alberto Gómez, pasando luego a lector de noticiero nocturno a pedido del jefe de prensa, Christian Nielsen. Cronista presidencial por más de una década, jefe de prensa de Radio Primero de Marzo en una primera etapa y posteriormente en una segunda oportunidad en la mega cadena. De la mano de la mega cadena se ha desempeñado como conductor de los programas Marcando Pautas, Al Diablo a la Siesta con Mabel Renfel y por 13 años en forma ininterrumpida el programa ¿Qué sucede? Creativa Propia. Y hasta hoy conduciendo el programa Pulso Económico por Radio Primero de Marzo y Mega TV. Bueno, querido Alfonso, por fin te tenemos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Un gusto realmente compartir contigo. Y para mí un privilegio, ¿verdad? Que sea recibido por un gran amigo, un gran compañero. Recuerdo muchas siestas haciendo programa contigo y con Mabel y con todo el equipo de la 780. Qué increíble, ¿no? Porque eran épocas gloriosas. Tuvimos caminos paralelos porque yo hacía más FM y vos siempre estuviste más en el periodismo. Y bueno, ahí nos cruzamos cuando nos encontramos en aquellos días gloriosos. Cuando recién se le pone el nombre de Mega Cadena de Comunicación. Sí. ¿Te acordás que era la segunda etapa ya de la radio? La segunda etapa. Y tengo que decir, por recordar anécdotas e historia de la radio, ¿verdad? Podemos destacar de que, bueno, yo vine en el 83, vine a la radio. Sí. Y te acuerdas que cuando vine, en ese tiempo, cuando entrábamos, no entrábamos contratados, no entrábamos por sueldo, no entrábamos no, era recibo. Don Balbuena, el administrador, ¿te acuerdas? Sí, el doctor Balbuena, me hacía recibos. Y a mí me trajo Carlos Gómez en la radio Gómez. En el 83. Sí. Qué fabuloso. Yo hice una pasantía en Radio Cáritas, después hice un año en Canal 9 como cronista, con Héctor Velázquez, quien falleció, ¿verdad? Y justo falleció siendo mi jefe. Y después ya me vine a la radio. ¿Habías hecho ya la escuela de locución? Hice la escuela de locución, sí. Hice la escuela de locución y empujado por mi hermano Tony, ¿verdad? Claro, que ya era periodista. Ya era periodista y ya estaba aquí en Radio Primero de Marzo de la Red Caracol, esa primera época que vos mencionás. Qué bárbaro, qué época esa. Nunca supe que llegamos el mismo año. A mí también me contrata Juan Ángel Naput en el 83, se va y me lleva un carnet de Caracol y el contrato. Y tuvo un primer sueldito que no me acuerdo si era algo así como 40, 50 mil guaraníes, que era una fortuna para la época. Y los canjes, por supuesto. Y yo trabajaba en deporte con Carlos Gómez y me pagaba el viático por las coberturas. Y en aquel tiempo las coberturas eran desde las inferiores, claro, primera de ascenso, segunda de ascenso. Todo se cubría. Todo se cubría. Y yo trabajaba desde el viernes a la tarde, sábado a la mañana tenía cobertura, sábado a la mañana, domingo a la mañana y después primera división domingo a la tarde, ¿verdad? Y hasta pasé a hacer locución comercial con Carlos Gómez. También en transmisiones deportivas, sí. Mira vos, qué escuela, ¿no? Porque Carlos era extraordinario, él y Juan Ángel, una disciplina. Tuve la suerte y la dicha de conocerle a Juan Ángel ya en Canal 9. Ajá. Y allí me aprendí muchas cosas También. de él, me enseñó muchas cosas y después vine con Carlos Gómez acá y en el 86 pasé a ser personal permanente de Radio Primero de Marzo. Leía el noticiero de la medianoche.
O sea que vos ya estás medio cerca de la jubilación, ¿no? Ya me jubilé, Mario. Hace Ah, 3 vos sabés. años que me jubilé. Pero estás haciendo los sábados igual Sigo siempre. haciendo mi programa de los sábados igual aquí en la radio. Claro, En y la en Mega radio TV. y Mega TV, sí. Claro, estaba nomás viendo acá que el que te llama y te pide hacer informativos, boletines, es Christian Nielsen. Cristian Nielsen, sí, El cuando vikingo. eso, el vikingo, cuando eso nuestro jefe de prensa, ¿verdad? Ah. Y me dijo si quería trabajar a la noche. Sí, cómo no. Yo muerto por querer trabajar en Uno la quería radio. trabajar Las cualquier ganas de cosa. querer trabajar en la radio y de hacer. Bueno, cuando sos joven, pues está Sí. dispuesto para todo, ¿verdad? Sí, no sí, sí. importaba domingo. ¿Cuántos domingos trabajando en fútbol no perdí el almuerzo con la familia, por Claro. ejemplo? Pero uno- Cumpleaños, acontecimientos Sí, familiares, todo feriados. de feriados. A través del periodismo seguí muchas y perdí muchas oportunidades en materia de acontecimientos familiares. Pero sí la satisfacción, tengo que decirte, Mario, de haber trabajado con grandes personas. Claro. Grandísimas personas. Imagínate, comenzaste a mencionar Carlos Gómez, Juan Ángel Gómez en Canal 9, Cristian Nielsen. Héctor Velázquez. Te tocó después José Antonio Bianchi. Me tocó Bianchi, después ya acá en la radio estuvieron también, Bianchi, estuvo Getulio Arrua Binader. Claro, ¿cuántos Toda años? una eminencia, toda una figura en la radio. Sí, uno aprendía de esa gente, Alfonso. Aprendía de esa gente, aprendía. Conocí a Francisco Figueredo Brites, por ejemplo, en deporte, Julio del Puerto. Sí. Qué gran señor don Julio. Qué gran señor don Julio. Después vino Qué Arturo gran también. Después vino Arturo también y cuando hacía locución comercial con Carlos Gómez, yo pasé a hacer la primera época también locución comercial con Arturo. Vos estabas igual que yo acá en la radio cuando ocurrió la situación con Carlos Gómez, que acá en la radio le toma. Sí, aquí en la radio le toma, pero yo no estaba. No Era estaba un esa tarde. sábado a la mañana, ese sábado ya no estaba acá porque hubo una transmisión de fútbol domingo a la mañana, Sí. domingo a la mañana y después me fui justo aprovechando ese domingo, me fui junto 85, ¿verdad? 86, él estuvo todavía en el en Mundial México, de ¿cierto? México, sí, Sí, en el sí, Mundial sí. de México. Entonces, al año 87 entiendo que fue. Tiene sí. que ser. Si yo Sí. estaba porque hacía sábado y domingo un programa en FM y nos cruzamos. Ajá. Y nunca me olvido que le dije, ¿cómo estás, Carlos? Y me dijo, aquí en la lucha, que es dura y es mucha. Sí. Era su frase. Ya, es lo que más, el que estuvo más cerca de él y vivió todos esos momentos fue Nene Fariña. Nene Fariña, que era su locutor comercial. Porque él no fallece todavía, se lo lleva al hospital y Se lo lleva. El lunes le pasó eso, ¿verdad? Sí. El domingo hizo el y- partido de fútbol, el lunes en el programa de acá de la radio, al mediodía le pasa eso. Le bajaron la escalera, dice que ya no pudo bajar caminando, le llevaron Jovencísimo. urgente, joven, 33 años. Qué bárbaro. 33 años. Qué pena, qué pérdida grande. Bueno, pero Alfonso, tu trayectoria pasa por muchas etapas. Comenzaba a conducir programas también ya en cabina Sí. y haces mucho tiempo cobertura presidencial. ¿Qué presidente te tocaron? A mí me tocó Andrés Rodríguez como primer presidente, mira ¿verdad? vos. Después del golpe. Hice cobertura presidencial, tuve la satisfacción de viajar mucho haciendo cobertura presidencial. Conocí casi toda Sudamérica, conocí países de Europa gracias a la cobertura presidencial, porque antes pues la radio nos enviaba, Sí. nos enviaba para la cobertura. Es cierto. Ahora cambió mucho, ¿verdad? Ahora Sí. ya es mucho más difícil viajar. Sí, y todo sí, eso. además con internet y cosas así y ya. sí, totalmente. Y además en ese tiempo teníamos la facilidad que Radio Primero de Marzo era la radio más vendida, la radio más escuchada. Sí. Y nosotros con solamente sacar la promoción de que íbamos a la cobertura presidencial Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias, por ejemplo. Claro. Sacábamos la promoción y ya teníamos auspiciantes. Y Claro. de los auspiciantes ya teníamos cobertura para los gastos Claro. del periodista. Y además la radio en esa invertían cobertura. también. Y además la radio invertía también, sí. Sí. La radio invertía ¿Qué también. tal era el general Rodríguez? Era una buena persona, muy atenta, muy respetuosa. Nos llevó a conocer inclusive su estancia Primavera, porque fuimos al Chaco Ajá. para una inauguración. Y de esa inauguración, de esa cobertura, vinimos a su estancia. Me tocó hasta algo anecdótico, Sí. ¿verdad? Pero tuve la satisfacción. Sí. Canté El Rey con él. Vos sabés que a mí me gusta cantar, Sí, ¿verdad, sí, Mario? sí. Sí. Soy un poco de guitarrero también. Guitarrero, claro. Me gusta. Peñero. Peñero.
Y entonces canté ahí, el rey viene, él se para a mi lado y me abraza y ya empieza a cantar también. Cosas como esas que eran Qué genial. extraordinarias. ¿Verdad? Estábamos todos descubriendo una nueva época, Alfonso, porque veníamos del electronismo que era duro. Electrones casi no hablaba. No hablaba, no hablaba. Muy poquito. Y a con mi la hermano le tocó hacer la cobertura presidencial en época de Stroessner. Claro. Pero ¿sabe cómo se manejaban? En la vereda del palacio, Sí, en la calle. así nomás. Y a quienes ellos veían salir, un ministro salía, porque trataban de tampoco el ministro entraba con su vehículo. Ahí enfrente le bajaba a su chofer para poder caminar el jardín, cruzar el jardín y llegar hasta Así el eran las despacho. audiencias. Sí, así eran las Sí, audiencias. y no había conferencia de prensa. Entonces ellos pescaban allí. Cuando sale un ministro, entonces ahí en la vereda le agarraban. O sea que vos estuviste esa época en que cambia eso y se vuelve mucho más directo el relacionamiento con el presidente de la República. Totalmente. Yo no sé por qué motivo, Mario, creo que Getulio fue el de la idea en que cubriéramos, Tony cubría la presidencia, ¿verdad? Sí. Y cuando él no podía, me tocaba a mí y me iba yo a la presidencia a cubrir, ¿verdad? Entiendo. Y entonces era 3 de febrero del 89, Sí, cuando se va a producir el golpe. sí. Entonces me voy yo a Ciudad del Este para la cobertura presidencial. Claro, porque era San Blas. Era San Blas Sí. y fundación de Ciudad del Este, que cuando entonces era Ciudad Presidente Stroessner, Claro. ¿verdad? Y me fui allá para cubrir y Tony quedó acá porque ellos tenían la facilidad de ir en avión. Claro. Y se fue también allá en avión. Y nos agarró allá el golpe. Con razón que no me acuerdo de vos acá con nosotros, No. detenido en la cabina No con estaba Ángel acá. Emilio Bauman. Ángel Emilio Bauman, con Antonio Farías. Asunción Sí. Farías, Beto Exacto. Rodríguez. Víctor Román. Sí, Víctor Román, Víctor que hacía Román. cuando eso. Varios también, estuvimos acá sí. detenidos hasta las 6 de la mañana. Bueno, tengo que hacer la primera pausa, Alfonso. Realmente es apasionante recorrer todas estas épocas. Vamos a ir hablando de hechos puntuales. Seguí después con Guasmosi, ¿verdad? Sigo después con Te toca Guasmosi. toda la época de la militancia y el tradicionalismo Sí. antes. Después las peleas Oviedo, Guasmosi. Oviedo Guasmosi. Los intentos de golpe de Estado, el marzo paraguayo. Las pequeñas escaramuzas que se daban cuando había intento de golpe de Estado. Sí. Que nos teníamos que movilizar ¿Te y acordás? veíamos tanques de aquí para allá y nos escondíamos en este local que está ahora frente al Palacio de Gobierno, que es un restaurante muy conocido, Ajá. pero cuando entonces le llamábamos Manzana de la Ribera. Cierto, sí. Y nos subíamos ahí arriba y desde detrás de la muralla nosotros mirábamos y transmitíamos qué es lo que acontecía. Vamos a seguir contando estas y muchas anécdotas más con Alfonso León, que es un poco un libro abierto de la radiofonía paraguaya, por toda la experiencia que ha pasado acá en esta radio emblemática, que ya va rumbo a su primer medio siglo de vida, 1 de marzo, que es un símbolo de la radiofonía paraguaya. Con Alfonso vamos a rescatar parte de esa gran historia. A la vuelta seguimos. Alfonso León es parte de la historia de la radiofonía paraguaya, pero sobre todo de la historia del 1 de marzo. Por lo que me contaste, vos no sos como nosotros que nos fuimos y vinimos varias veces. Vos te quedaste acá. Yo me quedé 34 años trabajando en la radio. ¡Qué fidelidad! Sí, fidelidad única, fidelidad única. Y más solamente radio. Sí. Porque Claro. hubo tentaciones de ir como cronista presidencial para algún diario. Ajá. No me entusiasmaba tanto. Claro. Inclusive recuerdo que Nicanor Duarte Frutos me había propuesto asumir la jefatura de prensa de la presidencia. Claro. Director de comunicación. Hablamos una sola vez sobre el tema y punto, porque había condiciones que exigía y no se podía responder a esa exigencia. Tony ¿verdad? sí era también funcionario, ¿no? Tony sí se fue, cuando renunció a la radio después de 18 años de trabajo en la radio, se fue al Ministerio de Trabajo Ajá. para ser director de prensa. Claro. Director de prensa, Sí, pasa mucho eso. Muchos colegas han pasado al sistema público y bueno, hicieron toda su carrera ahí, ¿verdad? En ministerios o en la presidencia. En el caso del 1 de marzo, a vos también te tocan esos cambios que hubo, los Naput, los Riveros Sí. y bueno, ahora la familia Harrison. Esas Pasaste dos por épocas. todos esos cambios. Pasé por todas esas épocas. En la primera época, Radio 1 de marzo de la red Caracol, Juan Ángel Naput como director de la radio, Sí. único porque hubo una pequeña separación Cierto. entre los Riveros y Naput para manejar la radio, ¿verdad? Sí. Porque se fue Alcides Rivero a Canal 9. ¿Cierto? Entonces nos quedamos y vino Ángel Guerrero como Sí. director de la radio
y Nelson Ferreira, quien ya lastimosamente no está con nosotros, ha fallecido Nelson Ferreira como Cierto, administrador, ¿verdad? administrador. Y él me habló y me dijo, Alfonso, ¿por qué no haces un programa? Y sí, está bien, tengo en mente y me gustaría. ¿Y qué te gustaría hacer? Y hacer un programa económico. Ah, y ahí entró De Pulso. ahí empezó Pulso Económico. Ah. Ya era con la administración de Juan Ángel Naput. Pero antes y había Juan hecho... Ángel Naput sí. me nombró como jefe de prensa y el único nombramiento que se hace por escrito y por resolución del director general de la radio fue mi nombramiento como jefe de prensa. Claro, porque era todo así Todo verbal era nomás. así verbal nomás. Getulio era un nombramiento verbal y estaba ahí. ¿Tipo decreto? Tipo decreto, ¡Qué sí. maravilla! Y me nombró y estuve como, en esa época ya fui jefe de prensa. Sí, qué época extraordinaria, porque también hay que decir que ponían mucho, así de lo mismo, mucha pasión ellos en la radio, Sí, sí, como sí. ocurre ahora también, pero era una época en que estaba todo por inventarse, los famosos móviles de la radio, Sí, 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 sí. era la única radio que tenía tantos walkie en toda la calle, ¿no? Así mismo, Ismael Noval Vareiro, Meister, cuánta gente. Y era ¿no? simpático porque en la radio, vos recordabas, Mario, que no era era más pasión y amor al medio y a la comunicación que remuneración Claro. y lucro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo recuerdo que Tony León venía para la cobertura presidencial y se iba y tomaba ahí enfrente de la radio la línea 40 para irse hasta Claro, el palacio. uno se codeaba con presidentes, Sí. con príncipes, y después tomaba la línea 40, ¿verdad? Exacto. Después viene el gran salto que hace Radio Primero de Marzo como emisora con infraestructura, ¿verdad? Sí. De radio, Claro. de móviles, de medios de comunicación como Walkie La radio y total. otras cosas, la radio total. Sí. Después entraron los teléfonos celulares. Qué fabuloso esto que está diciendo. Yo me acuerdo que cuando me convocan acá a esta empresa, era como que te convoque un club grande. Nosotros somos limpistas, como que Olimpia te Como convoque. que- Era jugar en las grandes ligas. Sí. No era tanto, quizás ganaba mejor y todo, pero estar cerca de todas estas personas que recién mencionamos. Miguel Ángel Rodríguez estuvo acá, Antolín Leguizamón estuvo Antolín acá. Leguizamón, Ricardo Rodasville, Ricardo Rodolfo Rodasville. Sher Peralta. ¿Cuántos años? Carlos Penayo. Carlos Penayo, Rosana Penayo, Sí. todo un equipo grande. Ernesto García. Ernesto García Sí, Bobadilla. Ya. Por eso te digo, el solo mencionar a esa gente, uno decía, me llamó 1 de marzo. Sí, Y después vinieron todas las grandes mujeres, también desde Evanie Gallegos hasta Juanita Carracela y tantas otras, ¿no? Sí. Tuvimos varias compañeras también, incluyendo a mi comadre Mabel Renfer. Nila López. Nilda López Sí, también. entonces, así Por eso, mismo. hombres y mujeres. Sí, de grandes gran- grandes figuras de la comunicación. Y después ¿verdad? gente que Después no- viene en el 98, Mario, disculpame, sí, sí. viene el cambio, ¿verdad? Cuando vuelve Alcides Rivero Sí. con su familia, ¿verdad? A tomar el mando de Radio Primero de Marzo Sí. y la toman de nuevo en forma única ya también. Cierto, ¿verdad? me acuerdo. Fue una época Juan Ángel Naput y después ya vienen otra vez los Riveros del 98 y se convierte en mega cadena de comunicación. Me acuerdo, Sí. me Y acuerdo. en ese tiempo se me interrumpe un poquitito, digamos, por un Sí. cierto periodo el programa Pulso Económico. Ajá. Y después me ofrece otra vez, Alcides Rivero me llama y me ofrece la jefatura de prensa nuevamente. Claro. Y yo asumí otra vez la jefatura de prensa en el 2006. Tomé otra vez la jefatura Después de prensa. Huerto. Después de Huerto. Claro, Rodríguez No, Jara. creo que Huerto vino después. Ahí Huerto estaban después, sí. alternando. Getulio es el que estaba antes. Getulio, claro, que estaba también ya antes. comenzó a tener problemas de salud. También ¿verdad? ya tenía problemas de salud, ya Sí. tenía mucha Y después hay dificultad. gente que no salía en cámara, pero que era muy valiosa, como Miguel Arrúa, por ejemplo, que hizo como 30 años la historia de esta radio. Yo te voy a contar lo de Miguel Arrúa. Contame un Miguel poco. Arrúa era el organizador del Rally Traschaco. Sí. El Rally Traschaco era todo un símbolo. acontecimiento, un símbolo y una inversión extraordinaria de Radio Primero de Marzo. Con Norberto Fabiani a la cabeza. Con Norberto Fabiani a la cabeza. Y era la primera y única emisora que estaba presente en todas las ediciones del Rally. Sí, sí. Transmitiendo con el aeromóvil, con los cronistas en diferentes puntos. Una locura. Una locura total. Que involucraba a todos los periodistas y cronistas de la radio. Hace poquito los compañeros de la radio, los nuevos, porque hay muchos jóvenes en la Sí. radio, me preguntaban, ¿y el rally? Y le comentaba, el rally era toda una pasión Sí. y la gente te escuchaba. Y hay un imitador que está en las redes sociales que le imita a Tony León con el aeromóvil. Aeromóvil.
y ni se entiende lo que dice, pero la gente escucha, le gustaba a la gente. Y se acuerda de eso. Y se acuerda la gente de eso. Igual que el coche a la vista. El coche a la vista que hacíamos por USB, y que cuando había mucho sol distorsionaba la señal. Y ustedes iban, contame, porque yo esa no la hice nunca, pero ustedes iban ahí, se quedaban ahí en el medio del Chaco. Sí, nosotros salíamos 2 o 3 días antes para ir hasta el puesto que te corresponde. Ajá. Y allí vos llevabas batería, llevabas toda tu, Claro. Tu logística, Claro, hasta llevabas tu comida. una antena, una radio, un transmisor, ¿verdad? Y vos mismo te encargabas de instalar todo tu equipo, subirte, buscar el lugar más alto para colocar la antena. Era una aventura. Nicolás Delgado también se metía. Nicolás Delgado. Y él era el que hacía el enlace. El enlace. Porque él tenía la base USB en su casa, ¿verdad? Instalado, y nosotros transmitíamos hasta él y él enlazaba para que salga Pero aquí en la radio. el que coordinaba todo era Miguelito. Y Miguelito el que designaba todo, el que organizaba, el que preparaba. A tal punto te decía que te voy a contar algo, Sí. que hasta ahora él armó un grupo en WhatsApp. Sí, sí. Donde estamos más de 45 personas. Me invitó al último encuentro. El encuentro, y no te fuiste, No porque yo no me pude, fui. estuve No me laburando. pude ir, esta vez no me pude ir. Pero siempre nos vamos, y allí hay personas muy conocidas en la comunicación. Por decirte, el pionero está allí. Claro. Está en ese grupo y se va cuando hay Ricardo Rodas Vil está siempre presente cuando se hace los encuentros. Sí, por eso te digo, si seguimos hablando, vamos a seguir metiendo nombres. Carlos María Franco también. Carlos María que ahora está un Franco poco también. enfermito. Hasta ahora está un poquito enfermito, pero suele participar también de los también. encuentros. Y fue. Víctor Caballero Cocuesta. Cierto, lo vi hace poco, estaba espléndido, Víctor. Está espléndido, elegante como siempre, pero sí con los achaques ya que nos da los años. ¿verdad? Decía Carlito era el periodista más caro. Sí. Víctor Caballero Concuesta, el doctor, el abogado. El doctor, el abogado. Pero bueno, y después también estaba el plantel técnico, los hermanos Alvarenga, Los Ricardo hermanos Acre. Alvarenga, Ricardo Acre, José Lesme, Sí, José. Crípulo Vera León, entre Santiago otros, ¿verdad? Jiménez. Santiago Jiménez, sí. Y hace poco lo tuve a Pedrín, que también con su corporación deportiva Fénix era todo otro equipo también. Era todo un equipo también, todo un equipo y todo un mundo de aprendizaje del profesionalismo en periodismo deportivo. Estoy Con más él. pensando, Alfonso, que en realidad éramos una multitud, porque en FM había todo otro equipo también. No, una multitud, realmente éramos una multitud. Y todo parecía tan pequeñito, ¿verdad? Porque Sí. vos tenías solamente Radio Latina y, bueno, cuando eso, 1 de marzo FM y Radio 1 de marzo AM, que es la 780. Así ¿verdad? mismo. Y- Eran y dos más radios que nomás. Esos 2 radios nomás. Pero movilizaban como, pero 200, 300 personas. Muchísimas personas, muchísimas personas. Ahora, y políticamente, ¿cómo te fue a vos? Porque fuiste cronista presidencial, pasaste periodo Rodríguez, ¿seguiste el siguiente periodo? Sí, seguí el siguiente periodo con Guasmonsi, Ajá. estuve con Cubas Grau, estuve con Lucho, Ah, Lucho González González. Maki, sí. Hasta a veces me pego a algunas comparaciones, porque ahora pues ya me doy esa libertad, ahora que estoy ya jubilado Sí. y sin ningún compromiso, Claro. ¿verdad? Por mantenerla, porque yo, si de algo me caracterizo es justamente eso, de respetar al interlocutor, de respetar mi profesión, ¿verdad? No mezclar las cosas foráneas con mi profesión. Pero te atienden ellos hasta ahora. Sí, me atienden hasta ahora. Sí, hasta si le ahora, llamás, sí. una nota, te va a atender. Una llamada, me atienden, sí. Pero pasaste hablo. un momento difícil con el marzo paraguayo también. Pasé un momento difícil con el marzo paraguayo también, allí estuvimos. Y justo Con Oviedo llegaste a hablar. con Oviedo llegué a hablar también, sí. Llegué ¿Qué a tal hablar era el con general? él. Y el general era muy canchero, Ah, sí. muy canchero. Sí, sí, sí. Él En te guaraní. habla en guaraní y ya te hablaba luego con tu nombre, así, y te abrazaba, se acercaba mucho, cosas como esas que tenía Oviedo. Y Oviedo, el problema fue que él apuntó, se puso por lo visto una meta, un objetivo. Yo voy a llegar a ser presidente. Sí. Y acomodé el lugar. ¿entendés? Sí. No midió las Claro. consecuencias de no respetar algunas normas o algunas legislaciones vigentes y le fue golpeando eso y tambaleando hasta que Claro, le traicionó le eso. traicionó eso, sí. Porque mira que tenía la visión de que iba a ser. De que iba a ser Y además- casi lo fue. Y además convenció a mucha gente. Exacto. Mucha gente. Él recorrió. Es cierto, a mí me consta, Mario, que él dice, a recorreña Neretá, punto por punto, distrito por distrito, pueblo por pueblo, departamento por departamento.
Ay, papá, teña neneta. Y sí, y además muchas veces fuimos con él a hacer recorridos. Sí. Te va a hacer recorrido que en un día te mata. Te mata, sí. Te mata. Yo llegué a hacer cobertura Asunción, Salto del Guairá. Para más cuando eso, te iba a Salto del Guairá por Ciudad del Este, de Ciudad del Este Sí. a Salto del Guairá, ida y vuelta en un día. En un día con Oviedo. En un día. Sí. Qué bárbaro. Vamos a hacer una pausa. Impresionante. Estar aquí con Alfonso es hacer la historia de la radio, pero también repasar la historia de los últimos casi 40 años de nuestro país. Por eso es que es tan apasionante esta profesión. Enseguida retornamos con Alfonso León, nuestro invitado hoy, conversando en la noche. Continuamos hablando con Alfonso León, es un gusto. Hace rato no hablamos, entonces es como que nos falta tiempo, porque hemos pasado muchas cosas en esta emisora que hoy está tan crecida ya con una mega cadena, con canales de televisión. Ni soñábamos con esto de Alfonso antes. No, ni soñaba. Y yo ni soñaba, Mario, tener tantos medios aquí en estas instalaciones. Dentro de la misma instalación. Dentro de la misma instalación. Ahora estamos en construcción. Nosotros teníamos Canal 100 que se sumó a Radio 1 de Marzo, a Mega Cadena. Pero en otro local. Pero en otro local. Claro. Estaba fuera de acá. Inclusive mucha gente que no lo veíamos y no lo conocíamos, que trabajaban en Canal 100. Vos te casaste muy joven. Yo me casé a los 26 años. 26 años, está 26, bien. para mí es una edad... Sí. No, pero digo Sí. joven porque acá había muchas tentaciones al lado. Caracol, las modelos, los desfiles. Por eso me reí cuando dijiste el carnet que te daba Juan Ángel Nasput. Sí. Y a mí ya no me alcanzó el carnet, pero tenía vía libre. Tenía Tenía vía libre porque nos conocíamos. con los mozos, Con los gerentes. mozos, con el... ¿Cómo se llama? El encargado de las entradas de la... Estaban varios, estaba Casanova, estaba Barbosa, Sí, Barbosa. el pariente de Alcide, ¿verdad? Bueno, y estaban todos. Sí. Después vino, bueno, Nayo Caballero, que estaba Nayo acá también. Caballero, sí. Allá el papá de Lerín Franco, Oscar Franco. Oscar Franco, así mismo. Y ellos Oscar nos enviaban ya Franco, por sí. gentileza una bandeja, por ejemplo, Sí. de bocaditos sábado de noche y pase libre allá. Sí. Pero rápido te agarró entonces Sonia, ¿verdad? Sonia, sí. ¿Cuántos hijos Sonia. tenés? Tengo 3 hijos. Me acuerdo 3 hijos, una que le 2. festejamos sus 15. Creo que fue la primera que Sí, ahí en la asociación de bancarios. Ahí en la asociación. No, fue en el bar del Yati Golf Club. Yo me acuerdo que fui como animador. Animador. Y me pediste porque te gustó mucho Sí. el souvenir que teníamos, que era el premio Oscar. Ah, O el sea, premio Oscar, sí, hasta ahora tengo. Tenés hasta ahora. Sí. Sí. 3 hijos. 3 hijos. ¿Y nietos? Una es licenciada en nutrición, Celeste, Sí. ¿verdad? Y Romina, que es licenciada en comercio internacional y magíster en logística, que Ajá. hizo en Barcelona, España. Qué maravilla. Sí. ¿Y el tercero? Y el tercero es el varoncito que vino después de 10 años, Fabricio. Fabricio, sí. Qué maravilla. Y Fabricio ya era famoso acá en la radio, mi comadre, nuestra comadre común, ¿verdad? Mabel Sí, Renfeld. Mabel Renfeld. Le promocionó mucho porque nació justo en el año en que Olimpia salió campeón de la Libertadores. A la gran 7, Sí, que vino en con el una 2000, copa bajo el sí. brazo. ¿Y nietos ya tenés? Nieto, tengo una nieta. Tengo una nieta. sí. Ahí te quiero ver. Tengo Bueno, una qué increíble, ¿no? Cómo pasan los años y por suerte podemos contar esta historia, Alfonso. Y me quedé con la parte política porque el cronista presidencial es un hombre que también tiene que manejarse con cierto tacto todo. Sí. Se escuchan muchas cosas, se ven. Se ve. Hay que tener una cierta cautela. ¿Cómo te manejaste en esos años? Y vos sabés que me manejé bien en el sentido de que me daban las informaciones y me decía, Alfonso, vos decís que yo te conté y yo niego, yo desmiento. Claro. Y entonces vos no podés decir fulano. Tiene me que dijo, ser un trascendido. Sí. No, y además teníamos la ventaja, el ropaje de que el periodista no tiene por qué contar la fuente. Claro, ¿Entendés? cierto. Y entonces yo pasaba la información y le decía, al día siguiente se confirmaba. Y aquí enseguida venían las felicitaciones de los compañeros. Claro. Mabel me daba una manija extraordinaria en la presidencia. ¿Sabes por qué? Sí. Porque siempre lo que yo decía o le pasaba como información, al día siguiente se confirmaba. Claro. Y eran tapas de diarios. Claro. Eran eso es tapas de diarios. Y cuando la Entonces, radio anticipa... Para mí era, mira, una satisfacción única. Sí. Una satisfacción Ese es el elemento extraordinaria. mayor valor en nuestra profesión. Sí, sí, sí. Tener la información certera que se anticipa al resto, ¿no? Ujú. Y hay que tener mucho cuidado también, porque Sí. puedes meter la pata también. No, y aparte de eso, el tema era mantener, porque la gente dice, no, pero si Alfonso es amigo luego de Nicanor, por decirte nomás, ¿verdad? Sí.
Pero esa amistad no tiene que entrar a tallar en tu trabajo profesional. No. Si Nicanor hace esto, yo tengo que informar. Claro. Si Nicanor es aquello, yo tengo que informar. ¿Entendés? Claro. Y eso cuidaba mucho ese aspecto. Y además, cuidaba también de no quemar con mi fuente. Claro. Porque si quemaba con ellos, después ya no me daban informaciones. Exacto, Ya no me sí. daban Sí, informaciones. es como moverse en un terreno muy peligroso. Muy peligroso, Sí. muy vidrioso. Ujú. Era, ¿Y por qué te dejaste de hacer presidencial? Yo me dejé de hacer presidencial porque me nombraron acá como gerente de prensa. Ah, ya, ok. Ya me nombraron O sea, como gerente de hiciste, prensa y me quedé acá. Rodríguez, Guasmosi, Hice Rodríguez, Cubas. Guasmosi, Cubas Grau, Lucho González Maki y después Nicanor, pero Nicanor ya a mitad de periodo Claro. nomás ya, porque después ya me quedé acá. Qué personaje especial, Nicanor, ¿eh? Personaje especial. Sí. Pero yo creo dentro de todo que Nicanor es el único tipo que se preparó para ser presidente de la República, para ser político. Sí, ¿verdad? Que se preparó porque estudió, porque hizo relaciones. Pues yo a Nicanor inclusive, y esto también es como una anécdota nada más, Sí. en su época de periodista en el diario Última Hora, Sí. y yo me iba a reemplazarle en Palacio de Justicia a Eligio Fariña, que era el histórico Claro. cronista del Palacio de Otro Justicia. gran colega, Otro Eligio gran Fariña colega, Florentín. Eligio Fariña Florentín. Sí. Entonces, Nicanor cubría Presidencia de la República, cubría Poder Judicial Ajá. para el diario Última Hora. Ah, Entonces, no tenía móvil y me decía, Alfonso, ¿me puedo colar contigo hasta el diario? Entonces me iba a Benjamín Costán, le dejaba, después yo venía a la radio. Claro. ¿Sí? Porque antes pues no se dejaba la cobertura antes de que terminen todas las No, actividades. había que estar ahí. Había que estar hasta la 1, las 2, las 3, las 4 de la tarde. Mira, lo cubrir meritorio, todo. Nicanor, es que teniendo un arranque tan desde abajo, llegó tan arriba por mérito propio. Porque no es Sí. fácil en los partidos No es políticos fácil. ir subiendo esos escalones que él subió. Totalmente, totalmente. No sé si se dio muchas veces, porque Cartes viene de la empresa, Santi Peña viene también de la academia de la empresa. Casi todos tienen un lugar de donde arrancan. Él arrancó de abajo Sí. y se preparó, como decís, toda la vida para eso. Toda la vida se preparó para eso. Y finalmente también hay muchos cuestionamientos a Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Por esto, por aquello. Pero es como la canoa, no deja huella. O sea que no sé, nunca yo escuché que se le haya procesado, que se le haya No. Denunciado. Tuvo un problema con los hermanos Argaña cuando le liberó a Oviedo. A Oviedo, sí, Sí. sí. Pero eso en era general más no. bien cuestión personal y una cuestión Sí. de familia que yo comprendo también, entiendo, porque la familia Argaña responsabilizó a Oviedo de la muerte ¿Dónde de estabas cuando murió Luis Argaña? María Argaña. Y cuando Luis María Argaña falleció, yo estaba en la radio. En la radio. Estaba en la radio, Qué, acá en qué la radio. noticia tremenda. Yo, a mí me tocó un Tremenda, canal sí, 100. impresionante, Qué impresionante. brutal fue eso, ¿no? Impactó. Y creo que fue uno de los crímenes más impactantes. Sí. Después tuvimos otros casos muy fuertes también, Claro, pero Cecilia ninguno Cubas. esa fue la primera, sí, Sí. Cecilia Cubas. Cecilia Cubas nos tocó acá también Sí. con Mabel y con todo el equipo. Exactamente. Terrible sí. también ese caso, ¿no? Ya. Vimos también lo de las Torres Gemelas. Lo de las Torres de estas Gemelas, radios sí. y- Vos sabés que yo estaba en el sanatorio Migone Ajá. esperándole a Fabricio cuando Fabricio nació el 10 de septiembre Sí. del 2001. Sí. Y ese 11 de septiembre del Claro. 2001 se produce la caída de las Torres Gemelas. Y estaba en el sanatorio en la sala y mirando la televisión. Me parecía, no sé, algo inverosímil, una Claro. película, una cuestión... Sí, porque el segundo avión se ve en vivo. Él se ve en vivo, eso se o vio sea, en estaban vivo. con permiso en la radio. Estaba con permiso, no, pero era de noche, no. Ah, claro. No estaba con permiso. Yo al día siguiente iba a cubrir otra vez Viniste todo el otra vez. aniversario del partido, los Claro. actos que se iban a cumplir y demás cosas. sí. Qué increíble, ¿no? Increíble. Uno es como que va viviendo todo eso dentro de los medios Ujú. y dentro de una dinámica en que hay que también informar. Llegaste a trabajar con otros grandes. Estoy pensando, Benjamín Fernández, ¿te tocó Carlos Benjamín Martínez? Fernández me tocó muy corto tiempo trabajar con él. Acá sí estuve Sí. trabajando como cronista ya, pero en Canal 9, cuando fallece Héctor Velázquez, él se va como gerente de prensa de Canal Sí, 9. siendo muy y ahí joven. en muy poco tiempo estuve con él y después ya. ¿Lo conociste? A Víctor Benítez, sí, Víctor Benítez. Estuvo acá también. Estuvo acá, era conductor del programa de la tarde
y un gran amigo porque vivía acá cerquita de mi casa, ahí sobre Moleón Andreu. Qué personaje, Alquilaba ¿no? una casa y sí, era un personaje. Sí. Y yo le decía, Víctor, andeña y me ponana. Y cuenta veña y me ponan en día que me va ahí porque me va ahí no te voy la de su uta. Era muy duro. Era duro. Él cuando te bajaba la caña era duro. Llegaste a era convivir duro. también aquella época de oro de los grandes redactores, tipo Avianchi, lo mencioné, Elio Verano. Elio Vera también. ¿También sí, lo viste? También lo he visto, sí. Elio Vera también fue mi vecino. También. También fue mi ¿Qué- vecino. qué- Y él estaba acá, escribía. Por eso. Lindas editoriales, hermosas. Las editoriales de 1 de marzo, no sé si recordás de las 780. Me acuerdo perfectamente. Escribía Christian o escribía Christian Nielsen o Sí. escribía Elio Vera. Sí, es más, Y estoy hace leía rato- Carlos Penayo, leía. Claro. A las 11 de la mañana, creo que era, antes del noticiero. El empezaba. comentario editorial. Comentario editorial, sí. Qué increíble. Extraordinario, Qué- extraordinario. Qué gente vimos, Alfonso. La verdad que fuimos privilegiados en este tiempo. Sí, totalmente. Antes de hacer la última pausa, ¿cuántos años completás de carrera? Y de carrera ahora 36 años. 36 años. 36 años. Sí. Y tengo que decirte, Mario, que pasé, y a la vuelta podemos hablar de Sí. esto, ¿verdad? Porque me tocó ser conductor de programas. Sí. Reemplacé a Carlos Peralta, reemplacé a Nila López, siempre estuve allí marcando pautas. a la Marcando mañana, pautas, ¿verdad? claro. Después con Mabel hicimos Al Diablo la Siesta, Claro. ¿verdad? Y después me propone Alcides Rivero, en la época ya de la mega cadena, me propone, créate un programa, Alfonso, Ajá. y hace a la tarde. Tenemos el espacio de 4 a 6 de la tarde. Y ahí fue que nació ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a hacer una pausa, después entramos en la última parte de esta riquísima conversación con Alfonso León, que como decía yo al principio del programa, es un libro abierto sobre la historia de esta emisora tan valiosa, ¿no? Que tanto ha aportado a través de muchísimos protagonistas a la sociedad. Radio 1 de marzo. Hasta hay un orgullo, Alfonso, te pasará lo mismo que a mí, de decir soy de 1 de marzo. La gente respeta afuera. Me dijeron, yo le dije a la gente acá en la radio que yo adopté como apellido 1 de marzo. Claro. Porque decían Alfonso León de Radio 1 de marzo. Claro, ya quedó. En las conferencias de prensa, en las reuniones donde iba, cuando un amigo me presentaba a un amigo de 1 de marzo, todo era de 1 de marzo. Alfonso León de Radio 1 de marzo. Hacemos la última pausa y entramos en la parte final de esta conversación con nuestro invitado hoy, Alfonso León, de 1 de marzo. Como dice una querida colega, se nos fue el tiempo, pero bueno, tenemos 5 minutos, Alfonso. Decías, ahí tuviste tu programa a la tarde, que también marcó toda una época. Sí. Y bueno, pero es como que seguís siempre vinculado a la radio, a pesar de que te jubilaste con el programa los sábados, y siempre atento también a todo, porque a veces veo que mensajeás, avisás cosas. Uno nunca deja de ser periodista, ¿no? Nunca deja y uno, yo especialmente con la radio, como te dijimos al principio, me casé con la radio. Claro. Me casé con la radio y la radio es para mí una pasión. Hasta ahora escucho todos los programas Sí. y le suelo pasar a Baez, le suelo enviar Claro. unos mensajes. Estás ahí con la radio prendida. Y algunos datos también que de repente me llegan. Vos sabés que hay gente que no sabe que yo ya no tengo programa o que ya no estoy. Hasta ahora me envían, Alfonso, ¿será que podemos estar en tu programa esta Sí, tarde? sí. Esta tarde. Sí, sí, sí. Y hace rato que no tengo programa a O la puedo tarde. hacerle nota a fulano, ¿verdad? Sí, Claro. puede hacerle nota a fulano. Queremos hacer esto. Qué increíble cómo la gente recuerda, ¿verdad? Cómo queda en la mente la gente. Pero en todo caso, esta fue la vocación tuya de la vida. Quisiste ser esto, Alfonso. Quise hacer esto, quise hacer y hice, ¿verdad? Ajá. Que es lo más importante. Hice radio, estuve en la radio y me dio las satisfacciones, ¿verdad? Claro. Porque como te decía, conocí a muchísima gente y esa gente que conocí y esa gente que hasta hoy algunos son autoridades, Claro. me recuerdan muy bien y siempre se comunican conmigo, me llaman, ahora yo les invito para Pulso Económico, vienen sin ningún problema. ¿Pulso económico va a qué hora? De 9 a 10 y media.
los Los sábados. sábados, sí, pues, Bueno. a través de 780 y a través de Mega De Mega TV. TV, Sí. para recordar a la gente que está viendo. Bueno, te veo que solés también darle a la pelota todavía. Sos Todavía valiente. le damos al fútbol, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya no es porque yo quiero, sino que por recomendaciones médicas, ¿verdad? Que hay que moverse hacer un poco. actividad deportiva y moverse un poco. Sí. ¿Se puede decir que estás satisfecho con lo que lograste, Alfonso? Estoy muy satisfecho con lo que logré, gracias a Dios, y agradezco a Dios por la familia. Tengo mi casa, no es una mansión, pero es una casa con todas las comodidades que tengo que tener. Y me doy algunos gustos todavía de lo que yo quiero. Como te dije recién antes de empezar el programa, ahora que estoy jubilado y tengo más tiempo, me tomo el gusto de irme de viaje para algunos conciertos, por decirte, maravilla. ¿verdad? Sí. Ahora preparado para ir a verle a Olimpia en la final, no ahora con Fluminense, sino en la final. en Me gusta, septiembre. eso dejo como mensaje final. El switcher también está de acuerdo, H. Sí, ojalá, qué lindo sería, nuestro Sí, querido sí. club. Bueno, Alfonso, la verdad que admiro mucho tu carrera, por eso quería que estés acá contando sencillamente esta historia fabulosa, que es la historia de nuestra querida empresa. Así que nada más que agradecerte, un abrazo a tu familia. Y qué bueno escuchar que un hombre tuvo una idea de qué quería hacer con su vida y lo logró. Te veo pleno y te veo con cuerda todavía para rato. Sí, para rato, estamos todavía, gracias a Dios. Y lo que me olvidé decirte Sí. de mi familia, Sí. ¿verdad? Que gracias a Dios, mis hijas profesionales y mi hijo Fabricio, que es el último, está haciendo el tercer año de ingeniería industrial. Qué maravilla. Así que estamos bien, gracias a Dios. Y esas son las satisfacciones que recibo en la vida a esta altura. Alfonso León, un hombre totalmente representante de esta empresa, consustanciado con su historia y sobre todo también apasionado de este que es nuestro oficio, que es el de comunicarnos. Le contábamos parte de la historia, hay mucho más seguramente, pero era bueno charlar con él por lo menos durante una hora aquí en Conversar la Noche. Gracias, Alfonso. Gracias a vos, Mario, y un gusto realmente, un saludo grande para toda esa gente que te acompañan a la noche y con quienes también yo suelo estar al otro lado de la pantalla mirando tu programa. Alfonso León con nosotros, gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.